Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde el Instituto Nacional de Oftalmología. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 23 de enero, con el tema conjuntivitis, a cargo de la especialista en oftalmología, la doctora Pilar Ortiz Mateo, del Instituto Nacional de Oftalmología. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales van a ser respondidas al final. Doctora Pilar Ortiz, bienvenida, estamos atentos a usted. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos a empezar hoy día con un tema muy importante que es conjuntivitis aguda, en la cual vamos a tratar y va a servir para todo lo que es el personal que esté atento, y si tienen sus preguntas pueden enviarla al chat, ¿no? Muy bien. Como vemos, este es un tema muy interesante, importante en estas épocas, porque es más frecuente justo en esta estación de verano, y vamos a empezar a hablar sobre qué es la conjuntivitis aguda, ¿no? Para empezar, vamos a identificar nosotros cómo es un ojo normal, ¿no? Para poder ubicarnos en las distintas las partes anatómicas del ojo. Vemos, este es un ojo normal, la parte externa del globo ocular o del ojo viene a estar conformada por lo que es la córnea y lo que lo recubre es la conjuntiva, ¿no? Que es la parte blanca que nosotros podemos identificar en la parte externa del ojo. La parte superior vemos lo que es los párpados. La ubicación es muy importante de los párpados para poder identificar cualquier tipo de patología, ¿no? En este caso nos vamos a centrar en todo lo que es la conjuntiva, que es la parte externa, la parte blanquecina del globo ocular. Entonces, para identificar la conjuntivitis aguda, forma parte de un conjunto de patologías que llamamos ojo rojo. Entonces, la conjuntivitis aguda es una de las principales causas de ojo rojo que nos llegan en la emergencia y es una de las patologías más frecuentes que vemos, ¿no?, en esta época de verano. Otra de las causas que también identificamos ojo rojo es la hemorragia subconjuntival, que la identificamos como una especie de sangrado por debajo de la conjuntiva, ¿no?, y que es muy llamativa, sobre todo en los pacientes adultos mayores, ¿no?, y se presenta en pacientes que son hipertensos arteriales. Otra causa que también podemos identificar es la uveitis. La uveitis es una patología también poco frecuente, pero también es importante identificarla porque esta es una patología que nos va a producir dolor ocular, ojo rojo, y si muchos de ustedes en la consulta o en un centro de salud disponen ustedes de una linterna, fácilmente la van a identificar porque la pupila se va a encontrar pequeña, y estos pacientes tienen un dolor ocular muy intenso y muchas veces asociado a fotofobia, ¿no? Tienen dificultad para poder estar en la luz. Otra de las causas también es escleritis, la parte externa del globo ocular, la esclera también se coloca de un color rojizo. Y otra de las causas que también encontramos en la emergencia o en los pacientes que acuden, que también identificamos, es el glaucoma agudo. El glaucoma agudo es un paciente que viene por dolor ocular, pero más que ello viene asociado a síntomas sistémicos, como cefalea, náuseas, vómitos, y si ustedes alumbran la pupila, vamos a identificar que esta pupila se encuentra midriática, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de patologías que engloban lo que es ojo rojo, y en ellas lo que vamos a tratar hoy día va a ser la conjuntivitis aguda. ¿Qué es la conjuntivitis aguda? Es una inflamación de la conjuntiva caracterizada por secreción ocular, congestión de los vasos conjuntivales por acción de agentes tanto infecciosos, alérgicos, tóxicos y ambientales, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, vemos acá la hiperemia conjuntival asociada a una congestión de los vasos conjuntivales, ¿no? Y muchas veces va asociada a aumento de la secreción, en este caso viene a ser una secreción acuosa, y en otros va a estar asociada a una secreción purulenta. Hablamos de una conjuntivitis aguda cuando esta se presenta menos de 2 semanas y crónica cuando es mayor de 2 semanas. La etiología va a estar presente por diferentes tipos de agentes, tanto virales como bacterianos. En este caso vamos a encontrar una conjuntivitis purulenta por abundantes secreciones. La clamidia, que también la vamos a encontrar en aquellos pacientes, sobre todo en recién nacidos, como conjuntivitis de inclusión, y puede presentarse también el recién nacido, en el adulto, y puede originar tracoma, ¿no?, que ya no es tan común verlo. Otra de las causas de etiología también tenemos, de las causas de conjuntivitis tenemos las alérgicas, asociadas sobre todo a agentes como el polen de las flores, las esporas de los hongos, los ácaros, y muchas veces asociado a preservantes, ¿no?, de los alimentos. Este tipo de conjuntivitis se va a presentar en aquellos pacientes que tienen predisposición alérgica, ¿no? Otro tipo de etiología también frecuente que encontramos son los agentes químicos, tanto ácidos, álcalis,
a aquellos pacientes, sobre todo que llegan porque les ha caído un agente químico al ojo, ¿no? Como podemos ver aquí en esta imagen, vamos a ver la presencia de una hiperemia conjuntival asociado a una quemosis. Esta quemosis es lo que nosotros conocemos como un edema conjuntival. La conjuntiva se edematiza producto de la inflamación del agente químico. Otro también causa, tenemos los agentes físicos, la radiación ultravioleta y la soldadura, ¿no? Estas conjuntivitis se presentan sobre todo en esta época de verano, la radiación ultravioleta, por la exposición a la radiación cuando estos pacientes acuden a las playas y están sin protegerse, ¿no? Y también las otras causas tenemos las traumáticas, ¿no? Por traumas oculares. Dentro de los factores de riesgo que vamos a encontrar, sobre todo tenemos, en esta época es muy importante la presencia del sol, ¿no? Sobre todo en lugares donde donde el medio ambiente encontramos poco saneamiento o mal saneamiento ambiental, acumulación de basura, como ahora hemos visto en los pacientes que han tenido la inundación, ¿no? Por aguas servidas en San Juan del Lurigancho, vemos que esto hace una fuente para poder aumentar los gérmenes, y esto va a desencadenar en lo que es una conjuntivitis aguda. En cuanto a lo que son estilos de vida, sobre todo factores de riesgo son aquellas personas que comparten los objetos personales, tales como las toallas, ¿no? Incluso darle la mano o el contacto con una persona que esté contaminada, ¿no? Que tenga conjuntivitis aguda o cualquier tipo de otra patología. También factores de riesgo son aquellos pacientes, sobre todo en el área doméstica, o agentes laboratoristas que no se cubren los ojos, ¿no? Al momento de poder realizar cualquier tipo de limpieza o manipulación de agentes infecciosos. Y otro factor de riesgo es utilizar gotas que no tengan indicación médica, ¿no? A veces van a la farmacia y solamente usan lo que le indica el farmacéutico, o en todo caso a veces usan las gotas que tienen en la casa, ¿no? Que ya han sido manipuladas. ¿Cuáles son las vías de transmisión? Las vías de transmisión, sobre todo acá tenemos el contacto, los pacientes ¿no? Pacientes que tienen conjuntivitis aguda, que usan la toalla, y esa toalla la pueden dejar en la casa. También tenemos lo que es el contacto directo, cuando tenemos el contacto con una paciente que ha tenido o que tiene conjuntivitis aguda, esta manipulación, y vemos el contacto acá con la mano, ¿no? Vemos también el acúmulo de estos gérmenes en los que son los objetos personales. En estos objetos personales, sobre todo las toallas. La manipulación incorrecta de los lentes de contacto, ¿no? En esta época de verano, muchos de los pacientes tienden a acudir a las playas, ¿no? A la piscina, y existe una mala manipulación del lente de contacto, ¿no? A veces al guardarlo o incluso al colocarlo, ¿no? Pueden generar van a generar una contaminación a nivel de la conjuntiva, y sobre todo van a producir alteraciones a nivel de la córnea. ¿Cuáles son los signos y síntomas que van a presentar estos pacientes? Como vemos, ojo rojo, lo principal es ojo rojo, una hiperemia conjuntival a nivel de los vasos conjuntivales, ¿no? Alrededor de la córnea. Otro síntoma es el prurito ocular. Van a presentar en muchos casos secreción que puede ser purulenta, en otros casos va a ser acuosa. Y sobre todo, en algunos casos van a presentar fotofobia, ¿no? Esta fotofobia muchas veces es ligera, no es tan intensa. En algunos casos van a presentar visión borrosa, que es difícil, pero la pueden presentar algunos pacientes, y en otros pueden llegar a presentar, en el caso de la conjuntivitis química, lo que es la quemosis o el edema de la conjuntiva, como lo vemos en esta zona. Estos síntomas pueden durar hasta incluso 2 semanas. Podemos hacer nosotros la diferenciación también de las conjuntivitis infecciosas y la conjuntivitis alérgica. Las infecciosas engloban lo que es la bacteriana y la viral. La secreción ocular que vamos a encontrar en una conjuntivitis bacteriana es mucopurulenta, como vemos en la imagen. La otra, que es la secreción ocular en una infección viral, es acuosa, generalmente es líquida, ¿ya? A diferencia de la conjuntivitis alérgica, que puede ser acuosa o mucosa, ¿no? El ojo rojo es intenso tanto en la bacteriana como en la viral, y en la alérgica, por ser un proceso crónico, repetitivo, recurrente, va a ser moderado. El prurito va a estar presente en lo que es en bacteriana y viral, pero es mucho más intensa en los pacientes alérgicos. El lagrimeo va a estar moderado en la bacteriana, abundante en la viral y moderado también en la alérgica. La presencia del edema conjuntival la vamos a encontrar en la viral y en lo que es la conjuntivitis alérgica. Las adenopatías o los ganglios que vamos a palpar en los pacientes, sobre todo va a estar asociado a una conjuntivitis infecciosa viral,
y en algunos casos puede estar presente en la alergia, pero generalmente no, sobre todo en las conjuntivitis virales. Los síntomas asociados tales como malestar general, o fiebre, o faringitis, rinitis, va a estar asociado sobre todo a la conjuntivitis viral y alérgica. La conjuntivitis alérgica va a estar asociado a aquellos pacientes que tienen episodios de broncoespasmo, asma, rinitis, estornudos. Toda paciente alérgica que tenga prurito ocular, que tenga ojo rojo, sospechar siempre en un cuadro alérgico, ¿no? La duración generalmente de la conjuntivitis bacteriana es una semana, puede ser de 3 a 7 días, pero generalmente es una semana, que se puede prolongar hasta 2 semanas. La viral también, de 5 a 14 días, pero a diferencia de esta, la conjuntivitis alérgica es recurrente, es crónica, es un paciente que constantemente va a estar viniendo a la consulta, ¿no? Los riesgos de contagios es bastante alto en lo que es la conjuntivitis infecciosa. Y no va a presentarse causas de contagio en lo que es la conjuntivitis alérgica. Acá podemos hacer la diferenciación, por ejemplo, los pacientes que acuden generalmente con la conjuntivitis alérgica son pacientes que viven en la sierra, por episodios por la altura, entonces tienden a desarrollar la conjuntivitis vernal. Es una conjuntivitis que va a presentar, como vemos, ojo rojo y van a presentar pigmentación en la conjuntiva. Va a ser una conjuntiva pigmentada. Y tienen lógicamente asociado otros factores, ¿no? Rinitis, asma. A diferencia de lugares donde vemos mayor presencia de, bueno, de calor, vemos en la sierra, en la selva, en la costa, donde va a ser más frecuente lo que es la conjuntivitis infecciosa, tanto bacteriana como viral. ¿Cuáles vienen a ser las medidas generales? Importante acá recalcar lo que es lavado de manos. Es importante enseñarle al paciente o a la persona que esté en contacto con este paciente que tenga conjuntivitis el lavado de manos. Y sobre todo lo que es la higiene ocular. Explicarle al paciente cómo es que tiene que hacer adecuadamente un lavado de la zona facial y sobre todo de la región ocular. El paciente no debe acudir a lugares públicos, es importante explicarle eso porque puede tener, al estar con la conjuntivitis va a contaminar y va a contagiar a las personas que se encuentren alrededor o que tengan contacto con esta persona. No compartir objetos personales, tal es importante, ahí es la toalla, ¿no? Y no automedicarse, no tomar o no colocarse cualquier tipo de medicamento o gotas que nos indique en la farmacia. Es importante acudir al especialista o a un médico que nos pueda orientar sobre cuál medicamento es el que vamos a utilizar. Importante seguir las indicaciones médicas del medicamento que nos den y no cubrir o parchar el ojo. Esto es importante para el tipo de patología, porque si nosotros cubrimos el globo ocular o el ojo pensando de que no va a contagiar a otra persona, lo que estamos haciendo es aumentar el caldo de cultivo y aumentar más las secreciones y aumentar más la infección, ¿no? Esto es muy importante. ¿Cómo viene a ser lavado de manos? El lavado de manos, como vemos, tiene que tener una duración mínima de 20 segundos, con abundante agua, abundante jabón, frotar las palmas de las manos, lavar tanto la parte anterior y posterior, el dorso de la mano, ¿no? Y tratar de eliminar el mayor tiempo posible o estar en contacto con el mayor tiempo posible con el jabón líquido, ¿no? Y lavarse con abundante líquido. Y luego de ahí secarnos las manos con una toalla que sea descartable y con esta misma toalla cubrir el grifo o la llave del caño para poder cerrarlo, ¿no? Para ahí luego eliminamos la toalla. Lo que es también el lavado facial. Es importante explicarle al paciente cómo vamos a hacer un correcto lavado facial. Vamos a colocar jabón, bueno, jabón líquido, ¿no? O jabón que tengamos en casa, hacemos espuma y lavamos toda la parte anterior de la cara, del rostro, tanto frente, mejilla, ¿no? Nariz, mentón, y lavamos con abundante agua, ¿no? Y secamos con una toalla. Importante explicarle al paciente que la toalla es solo personal, no compartirla con nadie en la casa, ¿no? Y la higiene ocular. La higiene ocular es importante. Para cualquier tipo de paciente que tenga conjuntivitis es importante hacer una adecuada limpieza de esta zona, empezando desde el canto interno hasta el canto externo, ¿no? Con una toalla, con una toallita húmeda que tengamos, o puede ser por una gasa o con unas toallas de algodón humedecidas, pero con agua que sea hervida, limpia. Evitar soluciones como la manzanilla o el llantén, porque estas pueden estar contaminadas, ¿no? Entonces tiene que ser con agua hervida limpia, limpiando toda la zona ocular, para poder nosotros después colocar el medicamento, tanto las gotas como el ungüento. No tener miedo a nosotros de realizar la limpieza.
Muchas veces tienen miedo al querer manipular, sobre todo en niños pequeños, tienen miedo a manipular esta zona, ¿no? Entonces, lo importante aquí es retirar todas las secreciones que puedan quedar tanto en los párpados, tanto en el borde del párpado superior, párpado inferior, para que esta zona quede limpia. En algunos casos puede sangrar. Al contrario, sería beneficioso poder retirar toda esa secreción porque al dejar esa membrana no va a permitir que ingrese correctamente el medicamento. Entonces hay que retirarlas y no tener miedo en el momento de realizar la limpieza. El tratamiento específico viene a ser dado sobre todo en la conjuntivitis infecciosa e indicarle lo que es las compresas frías con agua hervida, como ya hemos visto, y indicamos también el uso de antibióticos. Es importante acá recalcar qué tipo de antibióticos podemos utilizar. Podemos utilizar las gotas, como vemos, las fluoroquinolonas, ¿no? O también podemos usar un ungüento. En las gotas, en este caso, tenemos el ciprofloxacino en una concentración del 0.3%. Podemos instilar una gota cada 4 horas por 7 días. Y podemos colocar también un ungüento, generalmente puede ser el cloranfenicol o la tetraciclina en ungüento. Ingresa a nivel del saco conjuntival, no colocarlo por fuera del globo ocular, sino a nivel del saco conjuntival, previa higiene. La persona que va a colocar el medicamento tiene que tener cuidado en el momento de colocarla, no tener contacto con el globo ocular o con el ojo, ¿no? El lavado de manos, no manipular, sobre todo el tener cuidado en la punta de la gota y también del ungüento. Estos medicamentos son importantes que ustedes los tengan en cuenta y cumplir adecuadamente en la dosis que le estamos indicando. No está indicado para el primer nivel de atención utilizar corticoides. Es importante que ustedes tengan en cuenta eso, porque esto nos va, en algunos casos, si ustedes no identifican adecuadamente qué tipo de patología es, al indicarle corticoides estamos aumentando el riesgo de que pueda existir compromiso corneal, puede incluso perforarse la córnea. Por eso es importante que ustedes puedan utilizar estos tipos de medicamentos, tanto el ciprofloxacino como el cloranfenicol o la tetraciclina en ungüento. Este ungüento lo pueden utilizar, sobre todo en algunos casos en niños pequeños que a veces no se dejan colocar la gota y la pueden colocar cada 8 horas, ¿no? 3 veces al día, previa higiene, no tener miedo al momento de limpiarle el ojo, ¿ya? En cuanto a la conjuntivitis alérgica, como es un proceso que no es infeccioso, pero sí es recurrente, es importante acá colocarle compresas frías para que disminuya la vasoconstricción a nivel conjuntival. Podemos indicarle también lo que es clorfenamina vía oral, ¿no? Porque son pacientes alérgicos, y el manejo es por el especialista porque ya le damos el tipo de gotas indicadas, ¿no? Para este tipo de pacientes generalmente le damos la olopatadina, ¿no? Y en algunos casos también indicamos corticoides. Por eso el manejo ya es por el especialista en estos casos. ¿Cómo vamos a usar correctamente los medicamentos? Importante indicarle al paciente no compartir el medicamento con otras personas. Si un paciente tiene conjuntivitis, los medicamentos son propios porque los va a utilizar solo el paciente y evitar el contacto con el globo ocular. No usar medicamentos que ya han sido abiertos o usados previamente. Muchos de estos pacientes a veces tienen que ya lo usó el familiar, que ya lo usó el papá o lo usó el hermano. Indicarles que no se pueden usar este tipo de medicamentos porque ya han sido usados, han sido abiertos y ya ha pedido lo que es el preservante. Verificar el nombre correcto del medicamento que se ha prescrito. Tener mucho cuidado porque a veces muchos de estos medicamentos vienen asociados a un corticoide y hemos dicho que no se pueden indicar corticoides. Otra cosa que le vamos a indicar es, al momento de utilizar lo que es el ciprofloxacino, indicarle al paciente que al momento de colocar la gota le va a arder, va a producir ardor. Y el mismo fastidio de tener la conjuntivitis también produce el ardor, entonces hay que explicarle al paciente que es normal que exista el ardor, ¿ya? Porque muchas veces interrumpen el tratamiento por la molestia a la gota. Si no lo tolera, podemos utilizar lo que es el ungüento, ¿no? El ciprofloxacino, como ya le indiqué, pueden usarlo durante el día y el ungüento lo pueden usar durante la noche. Y en caso de niños que no toleran las gotas, podemos usar el ungüento 3 veces al día. Verificar, sobre todo, importante, la fecha de vencimiento, ¿ya? Se vence el medicamento y ya no lo podemos utilizar. Así que hay que descartarlo. Una vez abiertas las gotas o el ungüento, solo servirán 30 días. Esto es importante porque a veces tienen el medicamento almacenado, guardado, que solamente lo usaron 2 o 3 veces y después, pasado un mes, lo quieren volver a utilizar. Ya no sirve porque ya perdió el preservante. Esa gota ya está contaminada. Eso es importante que los pacientes sepan. Ustedes le pueden indicar a sus pacientes cuando lleguen a la consulta.
Conservar las gotas en un lugar limpio, fresco y fuera del alcance de los niños. Muchas veces los pacientes guardan las gotas en una bolsa, o lo guardan con las llaves, o la guardan con el monedero. Es importante recalcarles que no pueden hacer eso porque las gotas se contamina todo el contenido de la gota y del ungüento. Y evitar el contacto con los dedos y con el ojo del paciente. ¿Ya? Por eso es importante que nosotros revisemos lo que tenemos, la gota oftálmica y el ungüento. Como vemos acá, esta sería la forma correcta de poder colocar nosotros la gota, ¿no? El gotero, evitar que la tapa, que la parte posterior de la tapa, toque lo que es tenga contacto con la mesa o con una superficie que no esté limpia, ¿no? Igual también lo que es el ungüento, verificar la fecha de vencimiento siempre y el nombre del medicamento que sea correcto. Y la forma correcta de instalar es nosotros previamente el lavado de manos de la persona que le va a colocar las gotas. Vamos a colocar cogiendo una toallita húmeda, ¿no? O una toalla limpia, ¿no? Paño, podemos colocar y cogemos la parte inferior de lo que es el párpado, le pedimos al paciente que mire hacia arriba y instalamos la gota oftálmica. Como vemos, la gota no tiene que tocar el globo ocular, ni tampoco contacto con la parte interna del saco conjuntival. Y luego, después de que termine de colocar la gota, elimina o desecha el paño o la toalla y tapa la gota y lo coloca en un lugar adecuado y se lava las manos. ¿Cuáles son los signos de alarma de los pacientes que tienen conjuntivitis? Una disminución súbita de la agudeza visual, que motivan a una referencia, ¿ya? Dolor ocular moderado severo. La conjuntivitis ocular duele, produce dolor, pero no es un dolor tan intenso. Por eso, si el paciente presenta dolor y disminución de la agudeza visual, hay que enviarla al especialista. Secreción purulenta abundante. Esto nos puede indicar que ya no se trata de una simple conjuntivitis infecciosa, puede estar asociada a otro tipo de gérmenes, por ejemplo, la Neisseria, ¿no? Neisseria gonorrhoeae. Y esto ya necesita un manejo específico. Compromiso corneal, esto es importante. Si un paciente no ha seguido correctamente lo que es el tratamiento, y vemos que después de 5 o 7 días persisten los síntomas, hay que tener mucho cuidado y derivar al especialista. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes pueden persistir la inflamación o pueden tener asociado otro tipo de patología y pueden tener el compromiso corneal, como por ejemplo queratitis, o pueden tener una perforación corneal. Fotofobia intensa. La conjuntivitis, si bien produce fastidio a la luz, no es tan intensa, por eso puede tratarse de otro tipo de patología, como le hemos hablado, la uveitis. Y tenemos que derivar al especialista. Importante también tener en cuenta la limitación de los movimientos oculares. Cuando vemos que un paciente tenga disminución súbita de la agudeza visual, dolor ocular intenso, con limitación de los movimientos oculares, hay que descartar que este paciente no tenga un mayor compromiso del seno cavernoso. ¿Qué quiere decir esto? Que ya de una simple conjuntivitis pudo haber pasado a una celulitis orbitaria, donde ya el manejo ya es mayor. El manejo ya es para el especialista, incluso derivamos al área de neurocirugía. Las medidas preventivas, ya le hemos explicado anteriormente, no manipularse el ojo, no estar tocándose constantemente el ojo. Si la paciente tiene conjuntivitis, no tocarse el ojo, no manipular. Igualmente, si no tiene ningún síntoma, evitar manipularse el ojo en estas épocas del año, ¿no? Tenemos mayor contacto con pacientes que puedan tener algún riesgo de infección. Tenemos también, importante acá indicarle a los pacientes, lavado de manos. Es importante lavarse las manos constantemente antes y después de manipular a un paciente. No compartir lo que son los objetos personales, importante acá es la toalla. Vemos acá no colocarse las gotas que no sean indicadas por un médico o por un especialista, y sobre todo no vamos a utilizar corticoides. Tener cuidado en los lugares que visitamos, sobre todo ahora en verano, las piscinas saludables, ¿no? Tener y conocer cuáles son los lugares que sean adecuados o que sean óptimos para poder nosotros acudir y no tener ningún tipo de inconvenientes. Importante acá recalcar el uso de los lentes de sol, ¿no? Sobre todo para protegerse de la radiación, y eso también nos va a impedir de que si el paciente o la persona tiene alguna molestia en el ojo, le empieza a picar, al tener el lente colocado le sirve como medio de protección, ya no se va a estar manipulando directamente el ojo, ¿no? Y bueno, esto sería todo que tenemos preparado para que es el primer nivel de atención de conjuntivitis aguda. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer llegar y gentilmente les respondo. Muchísimas gracias, doctora Pilar Ortiz Mateo, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología.
tenemos algunas preguntas en el chat. Vamos a agradecer a todos los establecimientos que se han conectado, especialmente Centro de Salud Base Guaral, Centro de Salud Progreso, Epidemiología Cutervo, Hospital de Sullana, Red Pacífico Norte, Red de Salud Bagua, Red Lamas UDR Junín, Madre de Dios y Chiclayo. Agradecemos, realicen las preguntas a través del chat. Vamos entonces a comenzar a leer algunas preguntas. Hacemos un repaso de esta presentación que ha sido muy completa. Felicitaciones, doctora. En estas épocas, ¿cuál sería entonces la mayor incidencia? ¿Cuáles serían las épocas de mayor incidencia de la conjuntivitis y cómo es el comportamiento en las diferentes zonas del país, por ejemplo, sierra, costa y selva, doctor? Bueno, en esta época, en verano, es donde encontramos mayor incidencia de conjuntivitis, ¿no? Porque todo por el calor, por acudir sobre todo a las piscinas, ¿no? A los lugares donde no existe un adecuado tipo de saneamiento ambiental, ¿no? Entonces, vemos en los lugares que justo le mencionaba, tanto en la costa como en la selva, tenemos mayor incremento de conjuntivitis, ¿no? Por el tipo de saneamiento que muchas veces existen en la zona, ¿no? En cambio, en la sierra encontramos lo que es la conjuntivitis alérgica, las conjuntivitis vernales, que el paciente viene porque tiene el ojo rojo, prurito ocular, y sobre todo aquí es característico la pigmentación. Entonces, ustedes evalúan la conjuntiva con una linterna y van a evaluar que fácilmente el paciente tiene la pigmentación, una zona sobrelevada alrededor de la córnea, que puede ser como una zona gelatinosa, pero se encuentra pigmentada. Y el paciente constantemente está con prurito ocular y tiene asociado otros síntomas, ¿no? Rinitis, o son pacientes asmáticos, ¿no? Sí, nos han preguntado también sobre cuáles serían las medidas preventivas y el tratamiento general, las medidas generales de tratamiento en la conjuntivitis. Ya, como ya hemos explicado, acá es importante el lavado de manos. Es muy importante tenerlo en cuenta para cualquier tipo de actividad que nosotros realicemos. Si un paciente, o en general, antes de tener conjuntivitis, siempre si manipulamos o tenemos contacto con otro tipo de personas, el simple hecho de dar la mano, ya estamos contaminando, ¿no? Entonces, lavarse las manos. Es importante lavarse las manos, no estar tocándose el ojo, no cubrirse, no estar... si tienen prurito ocular, evitar manipular el globo ocular o la zona periocular, eso es muy importante. Pero acá lo importante es lavado de manos. La razón principal aquí es decirle al paciente, lavado de manos. Excelente. Nos han preguntado también, nos dicen, tema muy interesante, ¿hasta dónde los médicos generales podemos intervenir con las gotas oftálmicas y no llegar a que se complique el paciente? ¿Y cuándo debemos anticiparnos a realizar las referencias a la especialidad? Perfecto. Mira, la conjuntivitis, si bien puede ser tratada por un médico general, hay que tener una adecuada evaluación, ¿no? Entonces, si nosotros estamos identificando que se trata de una conjuntivitis aguda e infecciosa, que puede ser bacteriana y viral, entonces lo que podemos indicarles son los antibióticos. Hacerle la referencia de que la conjuntivitis viral es muchas veces nosotros no indicamos antibióticos, pero a veces con la manipulación que tiene el paciente por el prurito ocular, muchas veces se contamina, se sobreinfecta con una bacteriana, entonces ahí es donde nosotros le indicamos el antibiótico. El antibiótico que ustedes pueden manejar, como ya le hemos explicado, es la fluoroquinolona, que es la ciprofloxacino, o también pueden utilizar el cloranfenicol o las tetraciclinas en ungüento. Ustedes solamente pueden utilizar medicamentos puros, no combinar con corticoides, porque el simple hecho de poder combinarlos con corticoides, si no están seguros de la patología, podemos desencadenar, como ya le explicaba, complicaciones como una perforación corneal o, en todo caso, exacerbar el proceso infeccioso. Hay conjuntivitis en las cuales nosotros no indicamos corticoides, en la conjuntivitis bacteriana, y si nosotros le asociamos un corticoide, a veces incrementamos este proceso infeccioso. Pues es importante ustedes utilizar el antibiótico puro, la diferenciación entre un trauma ocular abierto y cerrado, si estamos frente a un trauma menos posible, el globo ocular. Entonces podemos colocarle nosotros un protector ocular, que si pueden tenerlos ustedes, o en todo caso, en algunos lugares de centros de salud alejados, lo que podemos hacer es el suero fisiológico que tiene, podemos cortar la parte inferior del suero, darle la forma de una tapa y con eso colocarle en el globo ocular que se encuentra comprometido, ¿no? Colocamos a especie de protector y le colocamos un esparadrapo, ¿no? Y le damos antibióticos. Pueden darle antibióticos vía oral, el ciprofloxacino, le podemos dar una tableta de 500 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Y podemos instilarle una gota también de antibiótico puro. Se parcha el ojo, no le colocamos una gasa. El simple hecho de ingresar un cuerpo extraño al ojo ya produce un hecho de infección. Entonces, si nosotros colocamos o le colocamos un parche, lo que estamos generando es que aumente el riesgo de infección. Entonces, sí le colocamos un protector ocular para que proteja y no se manipule el ojo, y le damos antibióticos vía oral y antibióticos tópicos, antibióticos puros.
en gotas, no en ungüento. Y en el caso de que tengamos un trauma ocular cerrado, sí derivamos. En los dos casos derivamos al especialista, porque los traumas oculares cerrados también pueden producir otro tipo de patología, ¿no? Sea desprendimiento de retina, otro tipo, ¿no? Excelente, doctor, muy importante. Tenemos una pregunta específica. Nos dicen, ¿qué opciones terapéuticas ofrecemos en conjuntivitis en pacientes con artritis reumatoidea y síndrome de Sjögren? Muchas gracias, doctor. En lo que tenemos este tipo de patologías hay que tratar la causa. Estas son enfermedades reumatológicas. Entonces, cuando un paciente empieza a tener cualquier compromiso a nivel ocular es porque esta patología no está controlada. Entonces, tenemos que enviarla al especialista de reumatología que trate su problema y, lógicamente, al oculista o al oftalmólogo para poder indicarle el tratamiento. Lo máximo que ustedes le podrían dar en un nivel de centro de atención de nivel primario, lo que podemos hacer son gotas lubricantes, porque en estos casos lo que produce sequedad ocular, darle abundantes gotas lubricantes, solo lubricantes puros, ¿no? Como la hipromelosa que la encuentran en cualquier farmacia, ¿no? Una gota cada 2-3 horas, porque es un paciente que no tiene buena producción de lágrima, entonces le damos más frecuentes, una gota cada 2-3 horas, y le enviamos al especialista, ¿no? Entonces, tanto al oftalmólogo como al médico reumatólogo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Nos han preguntado cuáles son las complicaciones que podríamos enfrentar frente a la práctica de extracción de cuerpo extraño a nivel ocular con agujas N25. ¿Cuál sería la pauta a seguir? Ya. Número 25. El tipo es, para extracción de un cuerpo extraño corneal, sobre todo a nivel corneal, lo que nosotros tenemos que hacer, eso lo maneja el especialista, no lo maneja ningún médico general, ni tampoco en atención primaria, porque eso lo evaluamos bajo una lámpara de hendidura, donde nosotros podemos identificar claramente en qué parte de la córnea, en qué parte del globo ocular, si nosotros lo retiramos con una aguja, que lo hacemos en la lámpara de hendidura, no está indicado que un personal o un médico de atención primaria lo pueda realizar. Eso lo hace el especialista, porque tienen el riesgo de hacer una perforación corneal. Muchas veces el cuerpo extraño se encuentra en una de las capas de la córnea, la retiramos nosotros y le colocamos un ungüento y lo seguimos evaluando al paciente. Pero si ustedes lo retiran sin conocimiento y a ciegas, lo que van a producir es una perforación corneal y, lógicamente, infección, con riesgo de endostalmitis, ¿no? Que es ya una infección mayor. Importantísimo. Nos han preguntado sobre las conjuntivitis alérgicas. Tengo 3 preguntas. La primera dice, ¿la clorfenamina por cuánto tiempo debe utilizarse? Nos han preguntado también sobre la dexametasona oftálmica, ¿es adecuado el uso para la conjuntivitis alérgica? Y también nos dicen, ¿podemos utilizar nafasolina en el primer nivel de atención para la conjuntivitis alérgica? Ya. En la primera pregunta es... sobre si el tratamiento de la clorfenamina. ¿No? La clorfenamina la van a utilizar como cualquier tipo de alergia. La pueden utilizar según en 7 días, 10 días, según el tipo de alergia. Es independiente, ¿ya? En cuanto a lo que es la dexametasona y también la nafasolina. La dexametasona está prohibida, no la podemos utilizar, como le vuelvo a explicar. Para nivel de atención primaria no está indicado que ustedes usen corticoides. Si bien nosotros lo podemos indicar para un manejo de una conjuntivitis alérgica, nosotros tenemos pautas de manejo para ese tipo de medicamento. ¿Ya? Entonces, y tampoco no usamos dexametasona, utilizamos otro tipo de corticoides. No utilizamos dexa, o sea, está prohibido, ustedes no pueden utilizar dexametasona por las complicaciones que ya le hemos explicado. En cuanto a la nafasolina es un vasoconstrictor, no está indicado para el tratamiento de la conjuntivitis alérgica. Lo que utilizamos son antialérgicos, como la olopatadina, el ketotifeno, pero la nafasolina es un vasoconstrictor ocular que usamos en algunos casos cuando existe una hiperemia que queremos resolver de forma rápida, pero solo le indicamos 2 o máximo 3 días, pero esa no lo utilizamos constantemente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto rebote. Lo que hace el vasoconstrictor es una especie de estrangulamiento a los vasos, donde bien produce un blanqueamiento de la conjuntiva, pero pasado este tiempo el efecto es mayor, produce un efecto rebote. Entonces aumenta la hiperemia conjuntival y el paciente se queja, ¿no? Después de 3 días vuelve nuevamente con el ojo rojo. O sea, nafazolinas lo usamos solo en algunos casos, pero no para conjuntivitis alérgica. Primer nivel de atención podemos manejar hasta compresas frías, ¿no? Medidas generales y derivar al especialista, porque como le vuelvo a repetir, la conjuntivitis alérgica es recurrente, entonces va a estar siempre presentando estos episodios, por eso el manejo es por el especialista, porque el tratamiento es siguiendo unas pautas. Excelente, doctora, muchas gracias. Nos han preguntado, en el caso preventivo, en forma profiláctica, ¿qué medicamentos se le pondría a niños que van a piscinas públicas? O si sí, indica algún tratamiento.
No, no hay medicamento profiláctico, porque lo que ahí estaríamos encadenando es resistencia a los antibióticos. Lo que sí indicamos es medidas generales, protegerse, sobre todo verificar si la piscina es saludable, luego colocarse los protectores oculares, los lentes para ingresar a la piscina, ¿no? Y si usan lentes de contacto, tener un adecuado manejo con el lente de contacto. Si no podemos ingresar a la piscina con el lente de contacto porque corremos el riesgo de que se infecte, ¿no? Y podemos tener otro tipo de infecciones, queratitis por lentes de contacto, que ya es otro tipo de patología, ¿no? Entonces, las medidas preventivas acá es la higiene, lavado de manos, verificar el lugar a donde nosotros vamos a acudir, ¿no? Y no compartir los objetos personales, ya le hemos explicado, las toallas, ¿no? Y no manipularse la zona ocular con las manos. Excelente. Nos han preguntado, ¿el tratamiento para niños de menores de 2 años es el mismo tratamiento para adultos? Dependiendo del tipo de conjuntivitis, generalmente estos niños vienen por unas conjuntivitis asociadas a resfríos, ¿no? Generalmente son niñitos que están con un proceso infeccioso o respiratorio alto. Entonces, lo que hacemos en este tipo de niños es darle el tratamiento general, ¿no? Para la patología, y aquí lo que necesitamos es la higiene ocular. Limpiar siempre la zona, no tengan miedo. Humedece una torunda de algodón, una gasita o con una toallita, limpian la zona, como ya le hemos indicado, del canto interno hacia el canto externo, ¿no? Limpian la zona y puede sangrar. No tengan miedo porque los niñitos a veces se forman como una especie de unas membranas en el saco conjuntival y a veces al retirarlas sangran y eso les produce miedo a los papás. Entonces no tengan miedo, lo limpian, lo retiran y luego que ya hayan retirado eso, van a colocar ustedes el ungüento. Generalmente en los pequeños, en los niños indicamos ungüentos. Puede ser el cloranfenicol o puede ser la tetraciclina. Generalmente utilizamos cloranfenicol o tetraciclina o el ciprofloxacino, también un ungüento, porque son más tolerables para los niños. Entonces colocamos en el saco conjuntival 3 veces al día. Las gotas en los niños a veces no las toleran. Como le manipulamos el ojo para poder colocarle nosotros las gotas, entonces el niño llora y al llorar elimina la gota. Con el llanto, con la lágrima, elimina la gota. Entonces, por ese motivo no le indicamos gotas, le indicamos ungüento, ¿no? Muy importante, doctora. Nos han preguntado sobre la diferencia entre la escleritis y la conjuntivitis aguda. Ya, perfecto. La escleritis, como vemos, es un ojo rojo a nivel de la esclera, ¿ya? Te va a producir dolor, puede producir cierta fotofobia, pero no va a haber secreción, no va a haber un lagrimeo acuoso constante, ¿no? Tampoco no va a tener prurito ocular. A diferencia de la conjuntivitis, que sí, va a tener un lagrimeo constante que puede ser acuoso, puede ser purulento y va a tener prurito ocular, ¿ya? Y la fotofobia, en el caso de la conjuntivitis, puede presentarla, pero no es tan intensa. En cambio, la escleritis sí es de moderada e intensa. Excelente. Nos dicen, ¿cuándo puede afectar la conjuntivitis la visión de los adultos mayores que sufren de cataratas? Bueno, la conjuntivitis en sí no va a producirle una visión borrosa marcada. Lo que puede producirle en algunos casos por la presencia del lagrimeo, por la presencia de la secreción, producen una borrosidad, pero no es algo marcado. Ahora, si el paciente tiene catarata, pues sí, lógicamente por la misma presencia de la catarata va a tener visión borrosa, va a tener una opacidad para poder visualizar la partes externas, ¿no? Pero visión borrosa marcada no la va a presentar. Sí tienen, pero es leve, pero es por la persistencia del lagrimeo y por la secreción que pueden tener. Y por el fastidio, ¿no? La incomodidad que tiene, la sensación del cuerpo extraño que tiene en esa zona. Nos han preguntado, si un paciente pediátrico presenta conjuntivitis, ¿se recomienda ausentarse en la escuela? Tanto sea pediátrico o adulto, con respecto a los descansos médicos. Sí, lo que recomendamos en estos casos es que el paciente evite acudir a lugares públicos, porque existe la manipulación. En cambio, en caso de niños sí recomendamos que al menos 2 días, en caso de adultos también, no vayan que tengan un descanso médico en casa, evitar más que todo por el contacto que tienen ellos. Se manipulan los niños, se manipulan lo que es el ojo, les pica, se tocan la mano, viene su compañero, le da la mano, o a veces con los objetos, el lapicero o las cosas que tienen cerca, las manipulan y ahí viene el contagio, ¿no? Por eso es que se evita que los pacientes tengan contacto en lugares públicos, ¿no? Por la manipulación. Muy bien. Nos han preguntado sobre el tratamiento de la conjuntivitis cuando es por radiaciones solares. Ya, sobre todo en este tipo de conjuntivitis, las que se presentan son las conjuntivitis actínicas. Presente no solamente en los pacientes que van a las playas, a los lugares donde, a las piscinas, donde está la exposición constante a la radiación solar. Entonces, lo que produce en estos casos es una conjuntivitis y también una queratitis. La molestia más que todo es por la queratitis, produce un dolor intenso, ¿no? Que generalmente se motiva, pues, el paciente se pasa todo el día, todo el fin de semana se la pasa en la playa y llega, pues, en la noche con el dolor, el ojo rojo, ¿no? Y sobre todo es porque produce una quemadura a nivel corneal. Entonces, lo que hacemos en este tipo de pacientes es indicarles, es parchar el ojo.
no parchamos el ojo directo, en este caso sí lo parchamos, porque no es un tipo infeccioso, sino ha sido por una exposición. Igual pasa en los soldadores. En los soldadores muchas veces sueldan sin colocarse alguna protección a nivel de los ojos, entonces produce una quemadura corneal. Entonces esto es lo que produce dolor. Y en estos casos lo que hacemos, parchamos ahí el ojo. No parchamos directamente, colocamos un ungüento y colocamos unos parches a nivel del ojo que esté comprometido y le colocamos un AINE, ¿no? Un antiinflamatorio. Puede ser vía oral o también vía intramuscular, ¿no? Para calmar el dolor. Básicamente aquí es el manejo del dolor del paciente, ¿no? Y lógicamente la córnea pues se revitaliza, ¿no? Y el dolor va disminuyendo con simplemente parchar los ojos. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan si se puede reemplazar la aplicación de las gotas o los ungüentos por antibióticos vía intramuscular o endovenosa, por ejemplo, gentamicina o ciprofloxacina, si es una opción o no es adecuada. No hay, para el caso de la conjuntivitis tiene que ser un tratamiento tópico. El tratamiento sistémico está poco demostrado que llega a nivel ocular, ¿no? Lo usamos, si bien usamos vía oral para otro tipo de infecciones, que son infecciones intraoculares, sí las indicamos, pero en este caso de conjuntivitis solo el tratamiento es antibiótico tópico. Muchas gracias, doctora. No tenemos preguntas. Quizá unas recomendaciones finales para todos los establecimientos de salud que nos están mirando en este momento. Bueno, la recomendación final en relación a este tema es lavado de manos. Aquí lo importante es las medidas generales, lavado de manos que ustedes le pueden indicar a sus pacientes. Y si tienen algún tipo de duda o tienen duda diagnóstica, refieran al paciente, ¿no? Luego de que puedan recibir el tratamiento adecuado o indicado, tienen duda en cuanto al diagnóstico, deriven al paciente a un establecimiento de mayor resolución, ¿no? Pero acá lo importante es lavado de manos en esta época. Muchas gracias. Felicitar a la doctora Pilar Ortiz Mateo, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología, por haber se ha empeñado en realizar esta telecapacitación con el fin de empoderar a todos los establecimientos de salud profesionales en capacidades. Entregamos esta constancia de reconocimiento, doctora, felicitaciones. Le esperamos pronto en próximas telecapacitaciones. Muchas gracias.